Panamá para la noche de hoy. Estamos tratando delitos contra el patrimonio y que nos quedó pendiente el delito de estafa que trataremos en la sesión de hoy. Rápidamente veremos los delitos de apropiación y retención indebida, los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial, informáticos, usura y daños. Para finalizar en la sesión de hoy, los delitos contra el patrimonio. La verdad es que de todos estos que hemos mencionado, indiscutiblemente que los más importantes por la incidencia que diariamente tienen es la estafa. Los otros pues son delitos que vamos a ir explicando más adelante, pues no tienen muy pocas razones. Pero en el caso es igual que el robo, hurto, montaje, apropiación de vida, usurpaciones, estos son importantes. La estafa es muy importante. ¿Qué es la estafa? Fíjense que la estafa, si hacemos un análisis de los elementos constitutivos, vamos a ver que regularmente tienen los mismos elementos del hurto, del robo. Por ejemplo, en cuanto al elemento subjetivo, la estafa es eminentemente dolosa, debe ser eminentemente dolosa. Debe haber plena voluntad y conciencia de parte del estafador, de parte del sujeto activo para cometerlo. ¿Sobre qué clase de bienes recae? Al igual que el hurto, al igual que el robo, la estafa recae solo sobre bienes muebles que puedan trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. La estafa es de resultado, igual que los robos y los hurtos, y por lo tanto aceptan el grado de tentativa. Puede caer o quedar una estafa en grado de tentativa. ¿Cuál es entonces la diferencia específicamente sustancial entre la estafa, los hurtos y los robos? Bueno, en el robo estuvimos hablando la última sesión de clase que se caracteriza por la violencia, anterior, simultánea o posterior. Pero recordaba la conferencia de un eminente profesor de Derecho Penal español en la Universidad Complutense de Madrid, el doctor José María Rodríguez de Besa. El doctor había dado una conferencia allá sobre delitos contra el patrimonio y subrayó especialmente los más importantes, al igual que acá, hurto, robo y estafas. Y después de haber dado una excelente y completa conferencia sobre esto, un par de horas, uno de los oyentes de la conferencia le preguntó al doctor que si él podía de manera sintética, o sea, muy rápida, decir cuál era la diferencia entre el hurto, el robo y la estafa. Que si eso lo podría hacer en unos 5 o 10 minutos. El doctor Rodríguez de Besa, con su eminencia, le dijo: permítanme, voy a tratar de hacerlo. Y les dijo, quiero que ustedes pongan atención a lo que les digo. Vean, les digo. En el hurto, el sujeto activo del hurto alarga la mano y toma la cosa. En el robo,
el sujeto activo alarga la mano, aprieta la mano y saca la cosa. En la estafa, el sujeto activo alarga la mano y recibe la cosa. Están servidos. ¿Cuánto tiempo le llevó al profesor Rodríguez de Besa hacer la diferencia? Ni 30 segundos. En 30 segundos dio la clase de 3 horas. Muy claro. Si ustedes han entendido lo que hemos estado explicando, ustedes ya tienen muy claro esto y lo entendieron muy fácilmente. Fíjense bien lo que les digo. En el hurto, el sujeto activo alarga la mano y toma la cosa, porque el hurto es la sustracción subrepticia de una cosa de otro. Es decir, subrepticia es sigiloso, sin que se dé cuenta. El sujeto activo alarga la mano y toma la cosa. El código nuestro habla de tomar. Está muy claro el hurto. Pero cuando dice en el robo, el sujeto activo alarga la mano y saca la cosa. Ahí, en ese apretar la mano y sacar la cosa, está subrayando la violencia. Que debe haber violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Ahora en la estafa, que es lo que vamos a ver ahorita, el sujeto activo le dijo, alarga la mano y recibe la cosa, la recibe. El estafador no roba, el estafador no hurta, el estafador no saca nada, no arrebata nada. El estafador pone la mano para que el estafado le entregue la cosa en sus manos. ¿Por qué? Porque la estafa se caracteriza especialmente por 2 elementos: el ardid y el engaño. El ardid y el engaño que no hay en el hurto ni en el robo. El ardid y el engaño para hacer caer en error al sujeto activo, al sujeto pasivo, perdón, y defraudarlo en su patrimonio. Esa es la estafa. Por eso es que el estafador sencillamente alarga la mano, pone la mano, que a él le entregan las cosas, pues. Y la verdad es que el artículo 263 del Código Penal de Guatemala, que habla sobre la estafa propia, es un tipo genérico de estafa. De todas las estafas, el 263 es el delictipus penale. Ahí está todo. Es más, fíjense bien, el legislador en nuestro país habló de 23 casos especiales de estafa. Ahí está en el código, lo van a leer ustedes. 23 casos especiales. Pero el legislador también dejó claro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos específicos de estafa. Entonces, si ustedes suman 23 casos especiales de estafa, más 7 casos específicos, son 30 casos de estafa. Y no quiere decir que solo esos puedan haber. Esos son los que están acá consignados, descriptivamente consignados, pero puede haber cualquier otro caso de estafa. Y el fundamento legal está en el 263. Cabe cualquier otro. Lo que pasa es que es difícil ponerse a describir todos los casos de estafa que podrían haber. Que hay de todas maneras, pues.
Ustedes habrán oído, por ejemplo, hablar de estafas mediante cheque, que son los más comunes. ¿Qué es la estafa mediante cheque? Que a usted le dan un cheque en pago de algo. Usted vendió una camisa, entregó la camisa y le dieron un cheque. Pero cuando usted va a cambiar el cheque no tiene fondos, no hay dinero. Entonces, ¿qué es eso? No le robaron, no le hurtaron, no, lo estafaron. ¿Qué pasa, por ejemplo, si algunas personas van a comer a un restaurante? Comen y beben a la hora del almuerzo, buena bebida y buena comida. Y a la hora de que han finalizado, el que va a pagar pregunta dónde está el baño. Quiere ir al baño y que le lleven la cuenta. Y se va al baño, pero al baño de su casa. O sea, se va huyendo del restaurante. ¿Eso qué es? No va a decir que se robó la comida, ni hurtó la comida, lo que se comió y bebió, no. Estafó al restaurante. Es como cuando usted pasa a la gasolinera. En la gasolinera uno pide tanto de gasolina, llene el tanque o póngame 300 de gasolina. Cuando le dice está servido, usted arranca el carro y se va. ¿Eso qué es? Robo de gasolina. Hurto de gasolina. No, es estafa. Porque en todos estos casos que les estoy hablando, hay ardid y engaño para hacer caer en error a quien lo está sirviendo. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, ¿cuál es lo normal para ir a una gasolinera? Pedir gasolina, le sirven a uno y uno paga después, igual que en el restaurante. No le dicen pague antes. O mire, deme 300 de gasolina, pero págueme antes, después le doy la gasolina. No, nadie le dice eso. Le sirven, después cobran. O sea, ahí cuando no pagan y se van sin pagar, es un ardido. Es un engaño para hacer caer en error, defraudar a la gente. Pero sí hay una cantidad de cuestiones. Ahí van a ver ustedes, alguien, por ejemplo, tiene un seguro de su carro, la gente. Choca el carro para cobrar el seguro. Él mismo lo va a chocar. O se roba su carro, ¿va? Desaparece el carro y que se lo robaron para ir a cobrar el seguro, que le den un nuevo. Eso es una estafa. Hay diferentes tipos y clases de estafa. El código nos da 30, pero podrían haber más. Pero lo que les tiene que quedar claro es que en la estafa los elementos básicos son el ardid y el engaño para hacer caer en error al sujeto pasivo para defraudarlo en su patrimonio. Así es pues que podemos ver algunos. 263 es de estafa propia y ahí cabe todo. Comete estafa quien induciendo a error a otro mediante ardido engaño lo defraudara en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. Pero vean los casos especiales. 264 tiene 23 casos. Dice, en el primero dice, comete caso especial de estafa, quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias. Aquel que se hace pasar por otro, pues, o hace creer a otra persona que él tiene influencias, o que él sabe de tal cosa, o que él hace mientras saque el dinero. Ese es el uno. El dos dice, se refiere a otra cosa, el platero o joyero que alterare en su calidad, pues, los objetos relativos a su arte, comercio o transfiere de ellos. El joyero que le vende a usted una joya como es de oro en
5,000 quetzales, pero resulta que no es de oro, vale 200 los aretes que le digo, qué sé yo. Eso es una estafa. Y así vienen todos. Ustedes pueden leer cada uno de ellos. En el 6, por ejemplo, dice, quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. Es otro tipo de estafa, ¿no? De haciendo que alguien firme un documento. Vean el 9. Quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, o sea, de un terreno o una casa, la enajenare, o sea, la vendiere, grabare o dispusiere en cualquier forma. Si alguien que se haga pasar como dueño de una casa, un terreno, para venderlo, pero no es el dueño, pues. Estafó a quien lo compró. En el 12, quien otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado, por ejemplo. Otro tipo de estafa. En el 14 es quien con perjuicio de otro ejerciere un derecho de cualquier naturaleza a sabiendas de que ha sido privado del mismo por resolución judicial firme. O sea que no tiene un derecho, sin embargo ejerce ese derecho o lo quiere hacer valer ante otra persona, a sabiendas de que por resolución judicial no tiene nada. Es otro tipo de estafa. Quien a sabiendas adquiriere o recibiere en cualquier forma bienes de quien no fuere su dueño o no tuviera derecho para disponer de ellos. En el 16, quien comprare a plazos un bien y lo enajenare posteriormente o dispusiere de él en cualquier otra forma, sin haber pagado la totalidad del precio. Es decir, alguien que compra a plazos un aparato, por ejemplo, y no lo ha terminado de pagar, pero se lo vende a otro, como que fuera de él. Está estafando. Quien con datos falsos, dice el 18, u ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrare dolosamente contratos basados en dichos datos falsos o antecedentes. Miren el 20, quien cobrare sueldos no devengados, servicios o suministros no efectuados. Quien va a cobrar por un trabajo que no ha hecho, pues, y le pagan, y el trabajo no está hecho. Cobra sueldos no vengados. Ese es un tipo de estafa. No vamos a decir que se robó el dinero, ni que hurtó, no, estafó. Quien defraudare valiéndose de la inexperiencia, falta de discernimiento o pasiones de un menor o un incapacitado, lo estafa también. Pero miren qué interesante, ahí el código les tiene entonces 23 casos especiales de estafa, aparte del estafa tipo que es el 263. Pero el número 23, oigan lo que dice, es lo que les estaba diciendo. Quien defraudare o perjudicare a otro usando de cualquier ardido engaño que no se haya expresado en los incisos anteriores. O sea, puede haber cualquier estafa, cualquier otro tipo de estafa. Dice, quien defraudare o perjudicare a otra persona, usando de cualquier manera ardido engaño para hacerlo, que no esté expresado en todos los que hemos leído, en los 23. O sea, estafas pueden haber las que sean. Lo importante para que sea estafa es que se perjudica al sujeto pasivo en su patrimonio y que el sujeto activo lo hace caer en error usando ardido engaño. O sea, no le quita nada por la fuerza, ni sigilosamente,
Al contrario, por eso es que el doctor Jiménez, el doctor Rodríguez de Besa decía que el estafador alarga la mano y recibe la cosa. Está claro. Pero si fuera poco, el código después de esos 23 casos tiene otros casos específicos de estafa. Fíjense lo que les estaba diciendo. En el 265 habla la estafa mediante destrucción de cosa propia. Quien para obtener el pago de un seguro o algún provecho indebido en perjuicio de otro, destruyere, deteriorare o ocultare total o parcialmente un bien propio. Es lo que les decía. Usted va a chocar su carro o lo va a esconder y va a cobrar el seguro diciendo que se lo robaron, pues, o que se lo chocaron. Esa es estafa mediante destrucción de cosa propia. Estafa mediante lesión. Imagínense hasta dónde puede llegar una persona. Dice, a quien con el mismo propósito señalado en el artículo anterior, o sea, para cobrar un seguro, se causare o se hiciere causar por tercero lesión corporal. O sea, lesionarse a sí mismo, pues, para ir a cobrar un seguro que tiene uno. Entonces se lesiona. Es un tipo de estafa. El 268, la típica estafa mediante cheque. ¿Eh? Quien defraudare a otro dándole en pago un cheque sin provisión de fondos. Miren, el 269 es la defraudación en consumos que les decía. Quien de propósito defraudare a otro consumiendo bebida o alimento o utilizando o haciéndose prestar algún servicio de los de pago inmediato. Usted va a pagar, va a comer a un restaurante, a tomar, a comer, y no paga y se va. Esa es una defraudación en consumo, es un tipo de estafa. Y hablan de estafa de fluidos también. Ahora que digo estafa de fluidos, a ver si ya están estudiando la resolución del caso del toro, para ver qué es. Aquí habla de estafa de fluidos. Dice, quien aproveche indebidamente energía eléctrica o cualquier otro fluido que le esté siendo suministrado o alterare los medidores o contadores destinados a marcar el consumo o las indicaciones o datos registrados por esos aparatos. Quien defraudare al consumidor alterando por cualquier medio los medidores o contadores de energía eléctrica o de otro fluido, o las indicaciones registradas por esos aparatos. Es una estafa mediante fluidos también. Se puede estafar de esa manera. Luego el 271 ya es algo muy específico, habla de una estafa mediante informaciones contables. Esto ya es una cuestión muy específica, muy técnica, donde el sujeto activo tiene que ser solo los auditores, los peritos contadores, los expertos, los directores, gerentes. Dice, comete el delito de estafa mediante informaciones contables el auditor, perito contador, experto, director, gerente ejecutivo, representante, intendente, liquidador, administrador, funcionario o empleado de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o corporativas que en sus dictámenes o comunicaciones al público firmen o certifiquen informes, memorias o proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consignen datos contrarios a la verdad o a la realidad o fueren simulados con el ánimo de defraudar al público o al Estado en su caso. Los responsables serán sancionados con prisión de 1 a 6 años o multa de 5,000 a 10,000. De la misma forma serán sancionados quienes realicen estos actos con el fin de atraer inversiones o aparentar una situación económica o financiera que no se tiene. Total, vean ustedes, hay, ¿qué? 30 casos pues, de estafa que el legislador dejó en el Código Penal, pero puede ser cualquier otro tipo de caso de estafa, no solo estos.
siempre y cuando haya defraudación a través del engaño. A través del engaño, del ardid, a través de hacer caer en error. Esa es la característica del Estado. Y luego llegamos a al otro punto, que son las apropiaciones indebidas. Esto es otra cosa, pues. Son tal vez menos comunes. Vale la pena, vean ustedes de qué se trata. ¿Qué pasa si usted lleva su carro al taller para que se lo arregle? O lleva su reloj al relojero para que se lo arregle. Y cuando lo va a recoger, no le devuelven el carro, no le devuelven el reloj. Usted no puede decir que el relojero su carro, porque no utilizó ningún tipo de violencia. Usted se lo llevó legítimamente y él lo recibió, le tenía la obligación de devolverlo cuando lo hubiera arreglado, o aún sin arreglarlo, pues tenía obligación de devolverlo, pues después ya no lo volvió. Es lo que se llama apropiación y retención indebida. Oigan lo que dice: quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble, siempre bien mueble, que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos. Es decir, alguien que legítima, que legalmente recibe una cosa, con el fin de repararla, de administrarla, de cuidarla, pero tiene la obligación de devolverlo. En el momento en que ya no lo devuelve, en ese momento se está consumando el delito de apropiación y retención indebida. ¿Cuál es el momento consumativo? Aquí no es precisamente lo que decía el artículo 281 en los delitos patrimoniales de robo, que después, cuando el sujeto tiene el bien bajo su control después de haberlo desplazado, que es la teoría de Pereira. Aquí el delito de apropiación y retención indebida se consuma en el preciso momento en el que el sujeto que recibió legítimamente el objeto, con la obligación de devolverlo, ya no lo devuelve en el momento en que se niega a devolverlo. Ahí está consumado el delito. Bien, luego el 273 habla de apropiación irregular. ¿Y qué es eso? De repente aparece alguien ahí con un reloj que no es de él, ¿va? Y aparece el dueño y le dice: mira, ese reloj es mío. No, es que yo me lo encontré, ¿va? Yo no me lo robé, me encontré el reloj, ahí estaba tirado. Miren qué interesante lo que es la apropiación irregular. Comete el delito de apropiación irregular, dice, quien tomare dinero u otro bien mueble que encontrare perdido y no le pertenezca. Aquí hay que, desde el punto de vista penal, hay que tener claro que aparte es hablar de cosas perdidas y aparte es hablar de cosas abandonadas. Las cosas abandonadas no tienen poseedor ni tienen dueño, pero las cosas perdidas no tienen poseedor, pero sí tienen dueño. Pues nadie va a decir que un reloj que, ya no digamos si es Rolex, pero aunque fuera CITES, Casio, lo que sea, está tirado ahí, va a decir está abandonado. No, una computadora o un celular, ahí está tirado. No, eso está perdido. Y quien lo encuentre tiene la obligación de devolverlo. Si no lo devuelve, eso es una apropiación irregular. El B dice: quien habiendo encontrado un tesoro, lo tomare en todo o en parte, tomare la cuota que según la ley le corresponda al dueño del inmueble. Si hay un tesoro que se encuentra en una casa, según la ley,
el dueño del inmueble, del terreno, tiene una parte de las, eh, del, del tesoro pues, que ha encontrado. Pero ¿qué pasa si alguien encuentra un tesoro y se lo lleva el todo? Pues es una apropiación irregular. Pero vean lo que dice el C. Quien tomare cosa ajena que ha llegado a su poder por error o caso fortuito. Tocan la puerta de su casa y le dicen, mire, aquí traemos la computadora que compró. Usted sabe que no compró nada. ¿Y usted qué dice? Muchas gracias. Hasta firma de recibido y le dejan la computadora y se van. ¿Qué es eso? La computadora usted no la compró. No, quien la había comprado era su vecino. Pues se confundieron de casa y la llevaron a la suya. Y usted, en lugar de decir que no era usted el dueño, que no había comprado nada, usted la recibió y se quedó con ella. Eso se llama, es el delito de apropiación irregular. Quien tomare una cosa ajena que haya llegado a su poder por error o caso fortuito, por accidente. Esos son, pues, lo que se refiere a la apropiación indebida. Luego también el código hablaba de defraudación tributaria y les decía, hay algunos delitos como los delitos de defraudación tributaria o los delitos contra el derecho de autor o propiedad industrial o informáticos que pueden estar en el código, en este código penal. ¿Y qué pasa? Pero puede ser que estén en una ley penal especial. Una ley penal especial de defraudación tributaria, una ley penal especial de delitos informáticos, una ley penal especial de propiedad industrial. Cuando se den estos casos, usted tiene que tener muy claro que la ley penal especial para su aplicación deroga a la ley penal general. Es decir, si hay un delito que está en el Código Penal, este que estamos estudiando, pero también aparece en una ley penal especial, lo que debe aplicarse es la ley penal especial. Obviamente que si es el mismo delito, pues no se aplica la ley general, sino la ley especial. El código habla de una serie de delitos contra el derecho de autor y propiedad industrial. La verdad es que hay más de 20 supuestos que les agradecería que ustedes lo leyeran detenidamente, porque es bastante. Sin embargo, vale decir que estos delitos de propiedad, de derechos de autor y propiedad industrial, tampoco tienen tanta incidencia. Pues no son como los robos, hurtos, ¿verdad? No tienen, y no es que no se den, tal vez se dan, pero regularmente no tienen mucha incidencia. Los delitos informáticos, por ejemplo, este título es una nueva creación del Código Penal. Se innovó esto en el año 2006. El Código Penal nuestro, como ustedes lo saben, es del año 73. Sin embargo, en el 2006 se incluyeron estas reformas de los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos. Entonces vamos a ver, esto es consecuencia del avance de la tecnología, pues. Probablemente en el 73, obviamente no se iba a hablar de delitos informáticos, ¿no? Hoy esto es mucho más común por avanzaba la tecnología. Sin embargo, también ustedes se van a dar cuenta que las penas que están a partir de las reformas, estas reformas son de 2006, hemos hablado mucho de reformas del 2009, el código se creó en el 73, las penas son mucho más graves, pues acá. Vamos a ver, por ejemplo, acá, digamos, tenemos violación a derechos de autor y derechos conexos.
274. Salvo los casos contemplados expresamente en leyes o tratados sobre la materia, son las leyes especiales que les digo, que deben aplicarse esos en caso que estuvieran ahí, salvo los contemplados expresamente en leyes o tratados sobre la materia, de los que la República de Guatemala sea parte, será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa de 50,000 a 750,000 quetzales. Miren aquí las penas. Las multas son de 750,000 quetzales, cuando las penas en la apropiación irregular y apropiación indebida eran de 50 a 2,000 quetzales. Obviamente que esto fue en el año 73. Y estas reformas de 2006 pues ya tienen penas mucho mayores, de 1 a 6 años de prisión y multa de 50 a 750,000 quetzales. Dice, quien realice cualquiera de los actos siguientes. A, dice, identificar falsamente la calidad de titular de un derecho de autor, artista, intérprete o ejecutante, productor de fonogramas o un organismo de radiodifusión. B, la deformación, mutilación, modificación u otro daño causado a la integridad de la obra. La reproducción de una obra, interpretación o ejecución, fotograma o difusión sin la autorización del autor. Esto es propiedad intelectual, pues, derechos de autor, ¿verdad? En obras de cualquier tipo de obra intelectual, puede ser de una canción, por ejemplo, o de escribir un libro, pues apropiarse del mismo, o deformar o mutilar o modificar, pues sin autorización del autor, o hacerse pasar como que no es el dueño de la autoría. La adaptación, arreglo o transformación de todo o en parte de una obra protegida sin autorización del autor. La comunicación al público o por cualquier medio o proceso de una obra protegida o fonograma sin la autorización del titular, etc. Ahí van a ver ustedes que tenemos una gran cantidad de supuestos. Estoy hablando de más de 20 supuestos, pero cada supuesto tiene una serie de situaciones que se pueden dar, y que les agradecería pues que leyeran detenidamente. En todo caso, todo se refiere a los derechos de propiedad intelectual, o derechos de autor o propiedad industrial. Digamos, en el 274, habla de destrucción de registros informáticos. Esto ya es, pues, delitos puramente informáticos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 2,000 quetzales el que destruye, borrare o de cualquier otro modo inutilizare registros informáticos. La pena se elevará en 1/3 cuando se trate de información necesaria para la prestación de un servicio público. Luego las reformas, le dice del 274b, alteración de programas. La misma pena, el artículo anterior, se aplicará al que alterare, borrare o de cualquier modo inutilizare instrucciones o programas que utilizan las computadoras. En el 274c habla de la reproducción de instrucciones o programas de computación. En el 274d habla de los registros prohibidos. Se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas, imagínense. El artículo 274e habla de manipulación de información. Se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar, distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado
o para ocultar, falsear o alterar los estados contables, etc. Luego tenemos el uso de información, programas destructivos, violación de los derechos de propiedad industrial. En cuanto a la violación de derechos de propiedad industrial, que es del 275 en adelante, hay 17 supuestos, una cantidad de supuestos que les agradecería leer detenidamente. Y al final de ellos dice, los supuestos, estos 17, contenidos en esta disposición, habrán de determinarse con base en las disposiciones aplicables de la ley de propiedad industrial. Es lo que les digo. Hay una ley penal especial de propiedad industrial. Y de esa ley penal de propiedad industrial, es una ley penal especial, debe aplicarse siempre esta dice el Código Penal, si están regulados activos, los mismos actos. 275 bis habla sobre alteración fraudulenta. Entonces, lo que les agradecería es que ustedes, pues esto es bastante extenso, con los elementos que hemos dicho. Estos delitos obviamente tienen que ser eminentemente dolosos. No podemos hablar de delitos con derecho de autor, propiedad industrial o informáticos, si no son con plena voluntad y conciencia del sujeto activo, aunque podría hablarse en algunas excepciones de delitos informáticos por imprudencia, por negligencia o a veces por impericia, pues, y eso sí puede darse. Pero en todo caso tiene la norma específica que lo contenga, tienen que estar plenamente establecidos y determinados. De lo contrario, pues entienden que estos delitos pues tienen que ser eminentemente dolosos. Debe haber libertad y conciencia del sujeto activo para cometer. Y finalmente, bueno, también excuso decirles, como lo había dicho anteriormente, que estos no tienen mucha incidencia. Por eso es que no nos detenemos detalladamente en cada uno de ellos, porque no tienen incidencia. Si van a los tribunales, pues no es que no los hayan, hay muy pocos casos, uno que otro, de vez en cuando. No es como los robos, los hurtos y todo lo que hemos visto. Y finalmente hay dos delitos que también valen la pena un par de comentarios para finalizar los delitos contra el patrimonio. Uno es el delito de usura y el otro son los delitos de daños, que son los últimos. ¿Qué es la usura? El delito de usura. ¿Quiénes son los usureros? El delito de usura se comete cuando se hace un préstamo y se cobran intereses totalmente desproporcionados en relación al interés legalmente establecido por el Estado. Es decir, cobrar intereses mucho más allá, mucho mayores que los que la ley establece. Esa es la usura y ellos son los usureros, ¿no? Dice acá, comete el delito de usura quien exige de su deudor en cualquier forma un interés mayor que el tipo máximo que fija la ley, o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o se disimulen bajo otras denominaciones. El responsable se castigará con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200,000 quetzales. Y luego habla de negociaciones usurarias. La misma sanción señalada en el artículo que antecede se aplicará a quien a sabiendas adquiere, transfiere o hiciere valer un crédito usurario y a quien exigiere de su deudor garantías de carácter extorsivo. ¿Qué es una garantía de carácter extorsivo? Usted va a prestar 5,000 quetzales y le dan 5,000 quetzales
pero quieren que usted deje de garantía su casa. Esa es una garantía extorsiva prácticamente, ¿no? Imagínense 5,000 quetzales llegar a su casa de garantía. Pero aquí hay un problema en la usura, y eso es lo que quería comentarles. ¿Por qué estos delitos de usura no trascienden en los tribunales? No es que no se den, estos se dan todos los días. Es decir, ese tipo de transacciones. Pero regularmente ustedes no ven procesos penales por usura. ¿Por qué? Bueno, les quiero hacer una aclaración. Esto no tiene nada que ver con los graves actuaciones delincuenciales o criminales que, con esos casos, los colombianos, ¿no? Estos vienen y obviamente andan pues armados y amenazando a la gente para que les entreguen pues grandes intereses de algún dinero que han dado, no sé qué, pero esa es otra cosa, y eso es una cosa mucho más grave, es otra cosa. Es decir, aquí la usura es un contrato en el que una persona presta dinero porque tiene una necesidad, va con el vecino o el amigo, le dice, mira, tengo necesidad, van a operar a mi hijo, qué sé yo, y no tengo los 30,000 quetzales que me cuesta la cirugía, ¿me la puedes prestar? El otro le dice con mucho gusto, inmediatamente, solo que si pagas el 10% de, de interés mensual. Oigan lo que estoy diciendo. Le va a dar 20,000 o 30,000 quetzales con el 10% de interés mensual. Y el interés legal que cobran los bancos es el 4% anual, imagínense. Es decir, más o menos lo que cobra un banco por un préstamo es el 4% de interés al año. Los usureros cobran el 10% al mes. O sea, al año ese es el 120%, pues. Mientras que la ley dice el 4% anual, y ellos están haciendo, es desproporcionado. Solo que aquí hay un problema, porque esto no trasciende y se ha discutido mucho. Eso es algo que quería decirles. Porque los civilistas, los abogados civilistas, nuestros colegas abogados civilistas, de esto tienen una interpretación que es razonablemente discutible. Y ellos dicen, no puede haber usura, dicen los civilistas, los abogados civilistas, porque aquí se trata de un contrato y hay libertad de contratación. Para nosotros, los penalistas, es usura dar un préstamo con un interés mayor que legalmente establecido. Pero para los civilistas dicen, no, esto es parte de la libertad de contratación. Porque desde el punto de vista civil, si es una persona mayor de edad que está en el pleno uso de sus capacidades mentales y volitivas, que llega con otro y llegan y platican, es su libertad de contratación si él le va a pagar el 5 o el 10 o el 20% mensual. El otro no lo está obligando, no lo está obligando. Dice, mira, yo te doy el préstamo, pero si me pagas 10%. Y si el otro acepta, es parte de su capacidad, de su libertad de contratación civil, pues. Eso es lo que dicen los civilistas. Y es una discusión que hay. Por eso es que no tiene tanta trascendencia la usura como tal. Y la verdad que en la práctica esto es por la pura necesidad, pues. Porque obviamente cuando esto se usa mucho regularmente entre los comerciantes, los que se dedican al comercio, porque los comerciantes pues necesitan de un dinero rápido para comprar mercadería y luego venderla, pero si ellos hacen un préstamo bancario, pues se tardan meses en dárselo, requisitos y todo. Claro, los intereses son los legales mucho menores, 4% al año.
En cambio, el vecino sí se lo da en 5 minutos, pero le dice 10% mensual. Entonces, ahí está la discusión. Es decir, esto, si ustedes leen el 276 del Código Penal, es un delito de usura. Pero ¿por qué no trasciende y por qué no llega? Porque los civilistas dicen y creen que es parte de la libertad de contratación, pues, que nadie los está obligando a aceptar ese interés. Es decir, nadie los está amenazando, que es el caso que pasa con estos señores que le llaman colombianos, ¿no? Esas son amenazas y otra cosa, tipo de cosas fuertes. Aquí dice, en los contratos estos no hay una amenaza. Es decir, si es de común acuerdo, pero es voluntad. Y ellos ponen ejemplos como este. ¿Qué pasa si yo tengo mi casa y mi casa estaba en 1 millón de quetzales, pero a mí me da la gana vendérsela a este en 500 quetzales? ¿Por qué no se va a vender? O al revés, la casa que yo tengo no vale más de 50,000 quetzales, 100,000, pero yo se la voy a vender a este y me va a dar 1 millón, pero es él el que me la va a dar. Es parte de la contratación, porque no hay obligación, nadie lo está obligando. Entonces es la discusión que hay entre penalistas y civilistas. Es decir, pues por eso es que pues, la usura no tiene tanta trascendencia desde el punto de vista penal, porque, porque son transacciones que se hacen en atención a la libertad de contratación civil entre dos personas. Esto no tiene nada que ver con las extorsiones y los chantajes y todo ese tipo de cosas serias que hay con ese tipo de gente que anda en esto, pues como los casos que hemos dicho. Es otra cosa. Bien, y finalmente los daños. Esto sí es bien importante. Fíjense bien. Los daños, lo que regularmente vemos en los accidentes de tránsito. Ahora con las motos hay que tener cuidado. Es impresionante, estaba escuchando yo al ministro de Salud que la gran cantidad de motoristas que llegan heridos y accidentados a los hospitales, pues. Entonces la verdad es que el tráfico es demasiado y todo, y hay muchos accidentes. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si chocan dos carros y los carros quedan semidestruidos? Y empiezan, ustedes ven los alegatos que se dan todos los días en los accidentes, de quién tuvo la culpa y quién le tiene que pagar a quién. Uno dice que el otro se pasó en rojo, el otro dice que no, que estaba en verde, el otro dice que no, que este venía contra la vía. Pero ¿qué pasa si alguien efectivamente se pasa en rojo un semáforo, imprudentemente, o en amarillo, choca con el otro carro que está adelante y lo deja semidestruido, pero no quiere reconocerle ningún pago? Muchas veces por desconocimiento llega la policía, empieza la discusión, no se ponen de acuerdo y al que chocó, pues supuestamente que se pasó en rojo, pues si no es que a los dos se los llevan detenidos y que sea en el juzgado donde arreglen. Eso no es legal. Oigan lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque los daños, para que sean penales, tienen que ser dolosos. Todos los accidentes de tránsito que son por imprudencia, por negligencia, por impericia, porque van borrachos, porque van drogados, por lo que sea, son culposos, no son dolosos. Entonces no es penal, no tienen por qué detenerlos, llevarlos a la detención o a la cárcel o a jueces. No, los daños penales tienen que ser de propósito, que con mala fe una persona venga y destruya el carro del otro, le eche encima el carro para destruirlo, o una casa. Eso sí es un daño penal y eso sí es de cárcel. Vean lo que dice el 278. El 278 dice, ¿quién de propósito? Está muy claro, con mala fe,
con dolo. Quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer, o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Pero está claro, quien de propósito. Eso no pasa en los accidentes de tránsito, los que se dan todos los días, de manera común y corriente, pues. Ahí hay imprudencia, hay negligencia o hay impericia, lo que sea, pero no hay propósito deliberado. Entonces, esos daños son civiles. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen que ir a prisión, que no tienen que ir a los juzgados penales. Eso, ¿quién paga a quién? Lo va a decidir un juez, pero un juez civil. Eso va a los juzgados civiles. Debe ir. Ahora, que quede claro también, si a consecuencia del accidente de tránsito que estamos hablando, de la colisión entre 2 carros o motos o qué sé yo, resulta una persona lesionada, esto sí es penal. Con una persona que esté lesionada, esto ya no es civil. Esto ya va a penal, ya hay detención, ya hay todo, lo que es penal. Pero ¿por qué? No es por el delito de daños, es por el delito de lesiones culposas. Aquí estoy hablando que no tiene nada que ver en lo penal, cuando chocan y hay destrucción de carros y todo, pero todos salen bien, no hay ninguno que esté herido, ahí no hay problema. Eso es civil y hay que ir a los juzgados civiles. Pero si a consecuencia del accidente de tránsito, qué sé yo, hay 1 o 2 lesionados, eso sí va a lo penal, pero no por los daños. Va a lo penal por las lesiones culposas, el delito de lesiones culposas. Entonces eso pues que les quede muy claro. Los daños para que sean penales tienen que ser daños eminentemente dolosos. Debe haber propósito deliberado de cometerlos. Si no hay propósito deliberado, son daños culposos y eso es civil. Muy bien, con esto está finalizando los delitos contra el patrimonio y el próximo día ya empezaremos con los delitos contra la seguridad colectiva. Les comento que bienaventuradamente estamos ya casi por el 80% del programa o más. Nos queda un 20%, es poco lo que queda ya. Y tenemos todavía la otra semana y luego están los parciales. Un par de clases más, finalizamos el programa y quedará para hacer laboratorios y qué sé yo antes del final. Estamos muy bien. Bueno, pasen feliz noche, que estén muy bien. Se cuidan. Feliz noche, licenciado, que descanse. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Feliz noche.